Buenos días chicos, buenos días señores padres de familia. En esta oportunidad vamos a poder conversar acerca de la primera etapa o el primer periodo de la historia del Perú. Hemos dicho que la historia del Perú se inicia con la llegada de los primeros hombres al territorio peruano. ¿Hace cuánto aproximadamente habrían llegado estos hombres a nuestro territorio? ¿Qué características físicas, culturales, biológicas tenían esos hombres? ¿Cómo era el medio en que vivían estos? ¿Qué grado de evolución tenían cuando estos llegaron al territorio peruano? Estas y algunas inquietudes más las vamos a responder en esta breve y pequeña clase. Pues bien, empecemos rápidamente analizando cómo era el medio geográfico cuando llegaron estos hombres al territorio peruano. Hace aproximadamente 15.000 años, el Perú habrá tenido las mismas características geográficas que en la actualidad. La costa siempre habrá sido tan angosta y desértica. La región andina, como nosotros le conocemos, la sierra, siempre se habrá caracterizado por valles, por cañones, por grandes nevados y cordilleras. La selva siempre habrá sido una zona boscosa, copiosa, con abundantes árboles, abundante vegetación. Entonces, empecemos a preguntar primero por el clima. ¿Cómo era el clima en el Perú hace 15.000 años? Pues era un clima muy frío. ¿Y a qué se debe ese clima frío que el Perú experimentaba en esos años? Se debe al Pleistoceno. ¿Qué es el Pleistoceno? Es la etapa inicial, vamos a llamarlo así, es el periodo inicial ¿ya? De la era cuaternaria, caracterizada por constantes glaciaciones. Este Pleistoceno más o menos empezó hace 2,5 millones de años y llegaría a su fin aproximadamente hace 10.000 años. O sea, en otras palabras, el hombre peruano que llegó hace 15.000 años estaba experimentando la etapa final de lo que nosotros llamamos el Pleistoceno o la era de hielo. Pues bien, ¿cómo habrá sido la costa, la región andina y la región amazónica hace 15.000 años? Primero, la costa era más ancha y con abundante vegetación. La anchura de la costa se debió a que el mar se retiró varios kilómetros adentro, haciendo que esta región sea más ancha. Y cuando dice de abundante vegetación, se debe a que aquí hay un relieve muy característico que se forma principalmente en la época de invierno gracias a la neblina y a la humedad que ésta provoca en esta zona. ¿Cómo se llama? Se llaman las lomas. Recuerden ustedes, seguramente han viajado, han ido a visitar en la época de colegio, ¿no? este relieve costeño, que se forma, como les dije, entre los meses de junio, julio, agosto, ¿no? Debido al invierno que vive la costa. Eso que nosotros vemos, esa formación, ¿no? de vegetación que nosotros vemos en la época de invierno, pues era constante en toda la costa peruana. Esta loma permitía la formación de flora y de fauna, lo que permitía que los primeros hombres que llegaron al Perú habitaran o se dirigieran en estos lugares para poder conseguir sus alimentos. El mar se convirtió para el poblador de la costa en un recurso muy importante. ¿Por qué? Porque le permitía conseguir alimento a través de dos actividades, que era la pesca, ¿no? con arpones, y que luego evolucionó a la forma de pescar y se hizo con redes. Y también la recolección de los mariscos. El marisqueo fue otra actividad muy importante que se desarrolló a orillas, ¿no? de la costa, en las playas. Pues bien, la región andina, ¿no? La región andina dice grandes territorios cubiertos de hielo.
¿Cómo que grandes territorios cubiertos de hielo? Sí, cuando nosotros viajamos a la región andina, a la sierra, lo más característico, lo que nos llama la atención de esta región son sus grandes nevados y las cordilleras. La cordillera de los Andes que pasa por todo el territorio peruano, ¿no? Por toda la región andina. Pues bien, entonces quiere decir que en esta época, donde el clima era más frío, donde estamos viviendo una era de hielo, pues entonces quiere decir que gran parte del territorio andino estaba cubierta por esta. O sea, en otras palabras, si nosotros vemos hoy en día una montaña, un nevado, donde solamente está cubierta de hielo la parte del pico, que nosotros le llamamos así a la zona alta, ¿de acuerdo? Hoy en día, pero en esta época, ¿no? Todo estaba cubierto de hielo, inclusive parte del suelo, ¿no? De la región andina. Entonces, aquí se podía encontrar, y también habían, no todos, o sea, obviamente en las partes más bajas, habían pues valles, y en las zonas más altas se estaban formando un relieve, ¿no? Tipo de mesetas, en la cual se encontraban grandes animales para poder cazar. Por ejemplo, la paleollama, que era uno de los animales que ellos cazaban, ¿ya? En las zonas altoandinas. En la región amazónica o la selva, dice, tenía una extensa llanura con poca vegetación. ¿Cómo que una extensa llanura con poca vegetación? Sí, a esa forma de relieve que se formó en la selva en esta época se le llama sabana, que quiere decir entonces estaba rodeada de arbustos, no de bosques como el día de hoy, lo que hizo posible que también algunos sostengan que algunas formas de vida humana obviamente se pudieron haber desarrollado aquí. Pero bueno, ahora otra pregunta es muy importante, ¿no? Y en este tipo de medio geográfico y en este clima tan agreste que el Perú experimentaba, ¿qué animales habrán desarrollado? Esa fauna pleistocénica, esos animales que se desarrollaron en la época del Pleistoceno, se les llama megafauna. Animales de gran tamaño como el mastodonte o en este caso, por ejemplo, los esmilodontes, que son los tigres dientes de sable, los megaterios, que son los perezosos gigantes, o en su caso también el gliptodonte, que viene a ser el armadillo gigante de la época. Cuando nosotros estuvimos viendo en Historia Universal el proceso de hominización, vimos cómo aparecieron diferentes especies humanas en todo este proceso, ¿verdad? Desde el Homo habilis hasta el hombre moderno o el Homo sapiens. Pues bien, ellos fueron cambiando, fueron desarrollándose en el campo biológico, en el campo físico y en el campo cultural. ¿Qué especie humana, ¿no? en el proceso evolutivo había llegado a poblar el continente americano? Nosotros hemos dicho los descendientes del Homo sapiens, ¿no es así? Y eso en una fase cultural llamado Paleolítico Superior, que ya lo vamos a ver también. Sin embargo, ¿cuáles eran las características principales de este Paleolítico Superior? Vamos a ver 3 puntos importantes, me refiero aquí en el Perú. Primero, una economía parasitaria. ¿Qué cosa es una economía parasitaria? Pues es una economía no productiva. ¿Qué cosa es una economía no productiva? Estos hombres no producían sus propios alimentos, sino dependían de la naturaleza y estaban en una constante lucha con esta por obtener sus alimentos. Se le dice economía parasitaria porque el hombre es un parásito, por decirlo así, no produce. También se utiliza el término de economía predadora o depredadora. Un grupo de cazadores, ¿correcto?, que van ante la presa para poderlas cazar, mas no seleccionan a los animales para poderlos reproducir. O sea, para que se pueda entender, una economía parasitaria, depredadora, es una economía no productiva. Pero también se utiliza el término de una economía de subsistencia. Cazaban lo necesario para poder comer. No había un conocimiento de almacenamiento de lo que ellos cazaban. Cazaban en el día a día
¿no? Recolectaban con el día a día para satisfacer su necesidad básica de alimentación. ¿En qué consiste esta economía parasitaria? ¿Qué actividades desarrollaban? ¿Qué actividades económicas desarrollaban para poder satisfacer su necesidad primaria, que era la de alimentación? Por ejemplo, la más importante era la cacería, la caza, ¿no?, de megafauna. La megafauna que ellos cazaron, de una u otra manera se caracterizaba, muchachos, porque eran animales de gran tamaño, animales de 4, 5, 6 metros de altura, eran el doble, el triple de los seres humanos, y obviamente por su abundante pelaje, ¿no? La carne era utilizada en su dieta alimenticia, en su consumo diario, y las pieles de estos grandes animales eran principalmente para hacer su vestimenta, para protegerse del frío que ellos constantemente vivían. En esta cacería nosotros tenemos diferentes especies que el hombre cazó. Por ejemplo, el mastodonte. ¿Correcto? ¿Qué es el mastodonte? Aquí en América del Sur no se han encontrado, chicos, restos de mamut, lo que indica obviamente entonces que no llegaron a vivir en esta parte de nuestro continente. Solo se han encontrado y mínimamente restos en América del Norte. Sin embargo, sí se han encontrado en América del Sur y en el Perú restos de su primo hermano, por llamarlo así. ¿De quiénes? De los mastodontes. Animales que no eran tan grandes como los mamuts, que tampoco tenían colmillos tan largos como ellos, pero que tampoco eran desnudos y a su vez pequeños como los elefantes. Eran una especie intermedia entre ellos. La paleollama, lo que diríamos pues el antepasado de los auquénidos, animales de 3, de 4 metros de altura. El caballo americano de la misma manera, el megaterio, el famoso oso perezoso gigante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el megaterio y una especie también de perezoso gigante que es llamado el Chelidopón, ¿no? Es un nombre científico. Por ejemplo, dice, era un perezoso terrestre de más de 3 metros de largo y de casi 700 kilos de peso. Vivía en las zonas altoandinas, ahí era donde se cazaba estas especies. El perezoso gigante, que en este caso es el megaterio, es el más grande animal del paleolítico andino, llamado también a este periodo lítico, ¿correcto? Era herbívoro y podía pararse sobre sus patas traseras para alcanzar las hojas. Quiere decir que este megaterio era bípedo. Pues bien, también tenemos al armadillo gigante, o el criptodonte, ¿no? El criptodonte, como se le conoce, el antepasado prehistórico, por decirlo así, del hoy armadillo, que son animales pequeños, ¿no? Pero que se caracterizan por tener una cubierta que es como una especie de caparazón muy dura. Y también tenemos el tigre de dientes de sable o el esmilodonte. Si tú ves o has visto la película Era del Hielo, aparecen 3 animales muy famosos, ¿no? Sid, que era el perezoso gigante, Diego, que era el tigre de dientes de sable, y Manny, que era el mamut, pero en este caso podríamos decir que era un mastodonte. Bien, ¿qué otra actividad? Ahora, antes de pasar a otra actividad, hablemos de las técnicas, de la forma, de cómo se cazaba a estos animales, ¿no? Las pinturas rupestres encontradas en diferentes cuevas de estos hombres nos hacen ver que ellos rodeaban al animal, a la presa seleccionada para la caza, rodeaban a la presa, ¿correcto? Y luego, una vez que estaba rodeada, la banda, los grupos de cazadores, las atacaban, ya sea con su lanza o las llevaban hasta un precipicio o un barranco para poder ahí, ¿no?, cazarlas, ya sea con su lanza o a punta de piedras. Esa técnica ha sido bautizada con el nombre de chacu o chaco. La otra actividad es la recolección. Hemos dicho que el hombre era recolector de frutos y de mariscos, o sea, practicaba la recolección de frutas, raíces también, y de mariscos, principalmente esto en la playa, ¿correcto? Ahí encontraban, ¿qué cosa? Caracoles, encontraban cangrejos, todos estos mariscos que era para su dieta y su consumo alimenticio. Es más, se han encontrado restos humanos
con algunos de de esas especies marinas, ¿no?, a su lado. La pesca. Habíamos dicho que el mar se retrocedió, que permitió que la costa sea más ancha, pero también entonces, obviamente, la pesca se pudo haber hecho más fácil, ya que ellos no entraban hacia el fondo del mar, sino en las orillas, con arpones, simplemente se encargaban de pescar. 2. Segunda característica, sociedad y desarrollo cultural. Hemos dicho que la especie humana, la especie evolutiva que llegó al Perú, fue un Homo sapiens, ¿no? O sapiens sapiens, como quieras llamarle. Producto, ¿no?, o correspondiente a la fase cultural del Paleolítico Superior. ¿Qué es el Paleolítico Superior? La prehistoria, ¿no?, divide en edad de piedra y en edad de los metales. Y en edad de piedra encontramos al Paleolítico, que es la primera etapa de desarrollo cultural de la prehistoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nivel más alto fue alcanzado en el Paleolítico Superior con el Homo sapiens. ¿Qué sabía? ¿Por qué se caracterizaba este hombre en el Paleolítico Superior? Primero, llevaba una forma de vida nómada, errante. Algunos consideran o utilizan otro término en vez de utilizar el término de nómada, ¿ya? Aquí en el Perú dice que eran trashumantes estacionarios, que iban a un lugar, se quedaban ahí a aprovechar el recurso, y una vez que se acababa, estos migraban a otro lugar y lo hacían así de manera constante. Entonces, ¿eran nómadas o trashumantes? Estaban agrupados en banda. ¿Qué cosa quiere decir eso? No andaban solos, no se desplazaban solos. Lo hacían en grupos de 10, de 20 o grandes grupos de 30 y de 40. ¿Para qué? Para poder cazar, ¿no? Para poder cazar a la megafauna. Vivían en cuevas. ¿Qué cosa quiere decir que vivían en cuevas? Eran cavernícolas, pues. Desde que el hombre descubrió el fuego y utilizó a su favor como medio de protección para ahuyentar a las fieras y así poder habitar las cuevas, entonces el hombre comenzó a llevar una vida cavernícola. Conocían el fuego, ya lo hemos dicho, a partir del Homo erectus, recordemos, se descubre el fuego, y el fuego fue utilizado como una protección, pero también para cocer sus alimentos, así comer carne cocida y mejorar su dieta alimenticia, y también obviamente obtener una mayor capacidad, ¿no? Enterraban a sus muertos. Esto es propio del Homo sapiens neanderthalensis o del Homo sapiens, pues es el entierro de sus muertos, los ritos funerarios. Probablemente ya había una creencia en algo más allá de la vida, o mejor dicho, algo después de la muerte. El hombre es el único animal, ¿correcto?, que es capaz de poder enterrar a sus muertos. Y eso debe ser o debe estar relacionado con una concepción mágico-religiosa. Pinturas o arte rupestre. ¿Qué cosa es esto de pintura o artes rupestres? Ya el hombre, el Homo sapiens, ¿no?, pintaba y decoraba, por llamarlo así, sus cuevas y sus cavernas donde ellos vivían. Las paredes y los techos de sus cuevas estaban representados con escenas de caza. En el caso del Perú, caza de guanacos, ¿no? Aquí podemos ver no solamente la caza de guanacos, sino la técnica del chaco que se utilizaba para poder cazar a estos animales. Es más, se habla de cazadores indiscriminados o indiferenciados y se habla de cazadores selectivos. Bien, ¿qué más? Tercera característica, tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones, probablemente estamos hablando del área geográfica donde ellos se desarrollaron y cómo poco a poco estos hombres fueron adaptándose a este medio. Por ejemplo, la tradición serrana, ¿no? Estos hombres en el Lítico se dedicaban a la caza de cérvidos, ¿no?, y a la caza de camélidos. ¿Dónde se cazaba camélidos? En las zonas altoandinas, por eso hablamos de la tradición serrana. Recolección de raíces, ¿no?, y frutos, así como el uso de utensilios de piedra. Recuerda que es el periodo lítico. Lítico proviene de un término griego que significa piedra. Entonces, es el uso, ¿no?, de utensilios o de herramientas de piedra y también de hueso. Como por ejemplo las puntas que se utilizaban para las lanzas, los cuchillos para abrir y cortar la carne y los raspadores que se utilizaban principalmente en
en la fabricación de sus vestimentas, ¿no? Con las pieles, para limpiar y retirar la piel de los animales. Aquí, por ejemplo, en esta tradición serrana, tenemos a los restos de Piquimachay I en el departamento de Ayacucho, considerado como el resto más antiguo, ¿no? O como el primer poblador del Perú, los restos líticos más antiguos. La Uricocha, encontrado en el departamento de Huánuco. Aquí se encontró no solamente restos líticos, ¿no? Herramientas de piedra, sino también se encontró sus cuevas con pinturas rupestres. Se encontró también el primer entierro humano de la sierra y se halló también cráneos deformados. Toquepala, en el departamento de Tacna, ¿no? Miomir Bojovic y Emilio González encontraron en la Cueva del Diablo las primeras escenas de caza de guanaco, el primer arte rupestre. En la costa, la tradición costeña, el hombre se enfocó principalmente en tres áreas. ¿Cuál es? El mar, o la playa, por decirlo así, los valles y las lomas. En el caso del mar, hemos dicho que el hombre aprovechaba el mar para desarrollar dos actividades, la pesca y el marisqueo. Los valles costeños y las riberas, ¿no? Por ejemplo, los valles en la costa formada por los ríos que de una u otra manera no tenían un curso fijo, sino se distribuían por diferentes lados, ¿no? Aquí el hombre también llegó a buscar los recursos de la flora y fauna que necesitaba. En el caso de las lomas, hemos dicho que es un relieve costeño que se forma en la época de invierno, ¿no? Son los cerros cubiertos de vegetación, y donde hay vegetación, obviamente también hay animales, un tipo de especies de animales, donde el hombre se refugiaba aquí, por decirlo así, para poder aprovechar los recursos de esa zona. La dieta del hombre costeño estaba básicamente basada en los peces recolectados o recogidos del mar, los roedores, ¿no? Pequeños roedores que el hombre también cazaba. En el caso de su dieta tenemos las lagartijas, ¿no? Que una especie de lagartijas pequeñas que hay en la costa norte, llamado el cañán. Las aves del litoral, lobos marinos también cazaban, ¿de acuerdo? Zorrillos y cérvidos. ¿Qué más? Aquí tenemos, por ejemplo, al hombre de Chivateos en el departamento de Lima, en el valle de Chillón, o como se le llama también, el hombre del río Chillón. Aquí Edward Lanin, ¿qué cosa encontró? Encontró una cantera, encontró un lugar donde probablemente se fabricaban y se elaboraban las herramientas líticas que se utilizaban. Tenemos al hombre de Paiján, o la tradición paijanense, en el departamento de La Libertad. Aquí se encontró los dos restos humanos más antiguos de la costa y del Perú. En este cuadro vamos a ver los principales restos encontrados en diferentes partes del territorio peruano de los primeros pobladores pertenecientes al periodo lítico. Y empezamos por el hombre de Pacaicasa, considerado como los instrumentos o los restos de instrumentos líticos más antiguos del Perú, aún en debate. ¿Por qué en debate? El arqueólogo Joaquín Narváez plantea, junto a otros arqueólogos, que en realidad el hombre de Pacaicasa no existió. La zona donde fueron hallados estos restos es una zona sísmica, ¿correcto? Entonces, probablemente debido a los constantes movimientos telúricos haya ocurrido el desprendimiento de las capas y que hayan tomado una forma que diera a entender o que diera a parecer que hubiesen sido talladas. Sin embargo, ellos ponen como recalco en tela de juicio esto de aquí, ¿ya? El arqueólogo Richard McNeish, en la década de los 60, encontraría los restos del hombre de Pacaicasa y los consideraría como el instrumento lítico más antiguo del Perú. Se le daba antiguamente una antigüedad, vale la redundancia, de 20.000 años. Sin embargo, hoy se plantea una antigüedad de 14.000 a menor año, pero ya no como el hombre de Pacaicasa, sino como el hombre de Piquimachay I, que también se desarrolló en el departamento de Ayacucho y que también fue descubierto por Richard McNeish. Sin embargo, se plantea hoy en día que el primer habitante del territorio peruano, al ya no ser Pacaicasa, sería el hombre de Guitarrero I,
ubicado en el departamento de Ancash por Thomas Lynch. Aquí, este arqueólogo encontró fogatas, instrumentos líticos y restos óseos. ¿Ya? Como les dije, actualmente se le está considerando al hombre guitarrero 1 como el habitante más antiguo del Perú. El hombre de Tacahuay, aún todavía no en consenso, es considerado como la evidencia más temprana de la costa. Se encontraron instrumentos líticos en Moquegua correspondientes a un poblador llamado Tacahuay. Esto también se le considera al hombre de Tacahuay como el primer poblador de la costa. Sin embargo, la historia tradicional aún sigue sosteniendo que el poblador más antiguo de la costa, que el primer poblador de la costa, se ubicó en el Valle de Chillón. Por eso se le llama al hombre de Chivateros también como el hombre del río Chillón. Aquí, ¿qué se encontró? Se encontró el primer taller lítico de la costa. ¿Qué es un taller lítico? Pues simplemente era un lugar, una cantera, en donde ellos transformaban la piedra en herramientas. Por eso el nombre de taller lítico. Fue descubierto por Eduard Rani. En el caso de Toquepala, la expedición de Leomir Bojovich y Emilio González tuvieron como resultado el hallazgo de una cueva bautizada con el nombre de la Cueva del Diablo en el departamento de Tacna. Aquí, dentro de esta cueva, ¿qué cosa se halló? Se halló la primera pintura rupestre en todo el territorio peruano, donde se representaba ya escenas de caza, escenas del Chaco, ¿no? Donde los hombres perseguían a la presa y donde se manifiesta que ya el hombre había desarrollado un pensamiento mágico religioso, ¿no? Aquí está. El hombre de Paiján descubierto en el departamento de La Libertad también es muy importante. Clau Chauchat encontró 2 restos humanos completos en esta cueva hallada por Rafael Larco. Así es, estos 2 restos completos serían evidencia de pobladores antiguos del territorio peruano, considerados como los restos óseos más antiguos, los restos óseos humanos más antiguos de la costa y de todo el Perú. El hombre de la Uricocha en el departamento de Huánuco, descubierto por Augusto Cartich, es también muy importante. Aquí se hizo el hallazgo de 4 cosas interesantes. Primero, entierros humanos, al igual que en Paiján, ¿no? Entierros humanos. Segundo, herramientas líticas. Tercero, entierros humanos, pero 11 esqueletos incompletos. 11 esqueletos incompletos que en un momento dieron a pensar que se trataba de los restos humanos más antiguos del Perú. Pero no, hoy son considerados los restos humanos más antiguos de la sierra. Además, en estos entierros se hallaron deformaciones craneanas. Antes que la cultura Paracas, ya el hombre de la Uricocha practicaba la deformación craneal. A ello, sumémosle que también, al igual que en Toquepala, se encontraron pinturas rupestres. Entonces, ¿no? Se han encontrado evidencias muy importantes y muy antiguas que datan más o menos de 13.000 a 14.000 años de la existencia de pobladores en el territorio peruano. A ese periodo, ¿no?, de los primeros pobladores se le llama nuevamente periodo lítico.